Dios le bendiga, Dios le guarde, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a comenzar una serie de videos de preguntas que muchas veces nos hacen como cristianos, preguntas que muchas veces vivimos día a día allí en la calle, y es importante que todos nosotros conozcamos a raíz de la Biblia qué es, cómo responder a cada una de estas preguntas. Y ya tenemos enumeradas una serie de preguntas, así que te invito a que puedas unirte a este canal para que puedas estar disfrutando de cada uno de los videos que vamos a estar subiendo, porque vamos a hablar en cada video de preguntas sumamente importantes. El día de hoy vamos a comenzar con una pregunta muy importante que siempre tienden a hacernos, y es que ¿cómo es Dios? Muchas veces cuando dicen, oye, tú eres cristiano, sí, ok, dime cómo es Dios, por favor, o ¿quién crees tú que es Dios? ¿O verdaderamente existe Dios? O hay muchas preguntas que normalmente nos hacen todas las personas en redes sociales, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en el lugar donde estemos. Siempre están tildando a hacernos preguntas, ¿no? Porque muchas veces quieren intimidarnos, otras veces quieren saber si verdaderamente conocemos, y es importante que nosotros pues estemos preparados a raíz de la Biblia, ¿no? A la luz de la palabra del Señor, saber responder cada una de esas preguntas. Y bueno, estos videos van a ser un poco cortos porque es necesario que vayamos directo, es necesario ir directo al punto, pero quise hacer este preámbulo para que no se pierdan. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, denle a la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones, porque tenemos un compendio de 200 preguntas aproximadamente para responder en este canal. Vamos a estar cargando todas las semanas videos de preguntas y respuestas importantes para que nosotros podamos alimentarnos. El día de hoy vamos a tocar ese tema importante de cómo es Dios. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo es Dios? Dime, ¿cómo es Dios? Y para eso nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17. Los invito a que puedan tener su Biblia allí a la mano, puedan tener la palabra de Dios a la mano, porque vamos a estar leyendo palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23. Vamos a leerlo a partir del 22 y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, Él es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo, vemos aquí en esta palabra que él está diciendo, ¿no? Al pueblo de Atenas, ¿no? Le está diciendo: ustedes a la verdad son religiosos, porque en medio de sus altares, en medio de sus dioses, ustedes tienen una inscripción que dice al Dios no conocido, y también adoran a alguien que no conocen. Entonces es importante que nosotros como cristianos no caigamos en esa religiosidad de adorar a alguien a quien no conocemos. Es importante que nosotros aprendamos a conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios para nuestras vidas. Y es que los teólogos pues han tratado de describir a Dios de muchas maneras, han tratado de darle un significado, han tratado de darle una respuesta a esta pregunta. Y es muy importante que nosotros como cristianos pues entendamos que Dios es la sustancia de todas las virtudes humanas. Dios es esa sustancia que nosotros como personas no queremos tener. Dios es esa sustancia que nosotros anhelamos ser. O sea, nosotros somos parte de Dios. Cuando decimos que Dios es la sustancia de lo que nosotros somos, de las virtudes humanas, quiere decir que toda virtud que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Todo lo que nosotros somos viene de parte de Dios. Recordemos que Dios, dice la palabra del Señor, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Él ordenó toda la tierra, separó las aguas de la tierra, y al final creó al hombre, ¿no? Entonces cuando Dios creó al hombre, dice que sopló aliento de vida sobre el hombre. Entonces cuando la palabra dice que sopló aliento de vida, allí Dios derramó sobre el hombre todo eso que Él es. Entonces vemos que Dios es la sustancia de nosotros como personas, ¿no? Entonces dice que es todo sabiduría, o sea que Dios todo lo sabe. O sea, nosotros no podemos ocultarle nada a Dios, nosotros no podemos apartar algo de Dios que ya Él no conozca. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Dice la palabra del Señor que Él es quien escudriña nuestros corazones. Entonces, si Dios es quien escudriña nuestros corazones, ¿cómo podríamos nosotros
ocultarle algo a Dios, no podríamos. Entonces definimos al Señor como sabiduría, como que Él todo lo sabe. Entonces puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer y es depositario de todas las bondades que aspiramos. O sea, Dios puede hacer todo lo que para el hombre parece imposible, para el Dios es posible. Todo lo que el hombre dice, oye, esto es imposible, esto no se puede hacer, Dios dice, pero yo sí lo puedo hacer, porque Dios es el creador de todo. Y si Dios es el creador de todo, entonces podemos ver que Dios puede hacer todo, incluso lo que para nosotros parece imposible, Dios lo puede hacer. Entonces puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Entonces, en otras palabras, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Entonces podemos ver que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero ¿qué quiere decir estas tres frases? ¿Qué quiere decir estas tres virtudes? O sea, la primera es que Dios es omnipotente, o sea que Él todo lo puede. La palabra de Dios dice en Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces entendemos que Dios todo lo puede. Dios es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Recordemos que Dios es el creador de todo. Y si Dios es el creador de todo, nosotros cuando nos vamos a la lógica, una persona que haya creado un instrumento, una herramienta, un objeto, que haya creado algo, esa persona conoce todo acerca de esa creación, acerca de ese objeto, acerca de ese juguete, acerca de esa herramienta. Él conoce todo acerca de ello. ¿Por qué? Porque es el creador de ello. Entonces así mismo es Dios. Dios es el creador de todo el mundo, de todo el universo, de todo lo que vemos e incluso de lo que no vemos. Él es el creador. Entonces así como Él es un creador, Él conoce todo acerca de su creación. Entonces Dios es omnipresente. Y cuando decimos omnipresente, quiere decir que Él está en todas partes. O sea que no podemos ocultarnos de Él. Mira lo que dice el libro en Jeremías 23. Vamos allí al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vea, Jehová le hace aquí, le dice una pregunta a Jeremías. Dice, ¿se ocultará alguien de mí? ¿Se ocultará? ¿Podrá ocultarse? Entonces vemos que no, es imposible. ¿Por qué? Porque Dios conoce cada lugar y Él está en cada lugar donde nosotros podamos estar, donde menos haya personas, allí está Dios también. Entonces podemos ver que Dios está en todas partes. Entonces, por otra parte, podemos describir a Dios comparándolo con nuestras limitaciones humanas. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo podríamos nosotros comparar a Dios con nuestras limitaciones? Pues mire, por ejemplo, nosotros somos mortales, nosotros morimos, pero Dios es inmortal. Nosotros somos falibles, pero Dios es infalible. Entonces podríamos decir que Dios rompe toda barrera, Dios rompe todo aquello que nosotros como personas tenemos limitaciones, pero Él no tiene limitaciones. Déjame decirte, Dios no tiene limitaciones. Entonces podríamos compararlo desde ese lugar. Todas las limitaciones que nosotros como personas tenemos, Dios no las tiene. Entonces nosotros morimos, Dios no muere, Dios es eterno. ¿Sí? Entonces podríamos decir también que Dios es espíritu eterno e imperecedero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene ni principio ni fin. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. O sea que no hay nada antes de Él y no hay nada después de Él. Él es en todo, ¿no? Entonces tiene plena conciencia de sí mismo. Es plenamente moral y responsable. Cuando hablamos de Dios, hablamos de moralidad, hablamos de responsabilidad, hablamos de que Él sabe con seguridad quién es Dios. Pero el problema es que muchas veces nosotros no queremos entender quién es Dios para nuestras vidas. Muchas veces queremos definir a Dios de alguna manera, pero Dios dice, o sea, con el simple hecho, con una sola palabra podemos describir a Dios. Y ya vamos a ver cuál es esa palabra. Entonces dice que es plenamente moral y responsable, ¿no? Es la esencia del amor y ama. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Juan, ¿no? Capítulo 4, versículo 8, que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si nosotros amamos, nosotros conocemos a Dios. Para nosotros poder amar, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y no simplemente quiere decir que Dios ama, no,
sino que Dios es la esencia del amor. El amor existe porque Dios existe. Si Dios no existe, el amor no existe. Entonces, para nosotros poder amar, tenemos que conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos más adelante. Dice, Él es también un juez justo, totalmente justo y fiel. Entonces, cuando dice totalmente justo y fiel, es que Dios obra en toda justicia, obra en toda fidelidad, obra en toda verdad. Nosotros no vamos a comparar a Dios como un juez terrenal. Sí, miren, aún un juez terrenal puede tomar sentencia sobre una persona. Imagínense Dios, un Dios justo, un Dios que es un juez justo. Dice que cuando nos toque partir de aquí nos vamos a presentar delante del juez, que es nuestro Señor, y Él va a juzgar de acuerdo a nuestras obras aquí en la tierra. Por eso es que es importante conocer a Dios. Por eso es importante saber cómo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios también lo podemos ver como un juez. Y Él va a juzgar a los buenos y a los malos, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de eso. Tenemos que entender que Dios es un juez. Dios es el Padre de la creación, el hacedor de todo lo que existe. Es todopoderoso y sostiene el universo. Gloria a Dios, existe fuera del universo. Dice que los teólogos llaman a esto trascendencia, porque dice que existe fuera del universo. Entonces cuando decimos, ¿pero qué es trascendencia? Dice que es algo que es más grande, más allá de lo que podemos entender completamente desde nuestra perspectiva. O sea que Dios abarca mucho más allá de lo que nosotros somos. Dios llena toda frontera. Dios es todo lo que vemos. Dios es todo, incluso de lo que no vemos. Incluso de lo que no vemos también es Dios, porque Dios trasciende todo lo que nosotros podemos ver. Aunque su presencia llena toda la creación. Dice que a esto lo podemos llamar como inmanente, ¿no? ¿Y qué es inmanente? Es Dios presente y activo dentro del mundo, dentro de la creación. Sabemos que todo lo que vemos, todo lo que nos rodea refleja la belleza de Dios. Los animales, la naturaleza, el ambiente, las personas, todo lo que vemos refleja a Dios, porque Dios es creación, Dios es el Padre creador. Entonces podemos ver a Dios como creador también, ¿sí? Entonces tenemos varias definiciones ya hasta esta hora, muchas definiciones de cómo es Dios. ¿Sí? Entonces los teólogos han tratado de llamar de esta forma a Dios como inmanente, que ya sabemos que es Dios dentro del mundo, o sea, todo lo que nosotros vemos físicamente es Dios. Y gobierna, dice, existe dentro de la naturaleza, pero no es naturaleza. Una cosa es que nosotros digamos, Dios está dentro de la naturaleza. O sea, la naturaleza refleja a Dios, pero Dios no es la naturaleza. Hay que tener en claro eso. Dios no es la naturaleza, Él refleja la naturaleza. Ni está sujeto a las leyes, como dicen algunos que se hacen llamar panteístas, ¿no? Dicen que Dios es lo que se ve nada más. Cuando nosotros tenemos que entender a través de la palabra que Dios va mucho más allá de eso. Dios es el creador, no es que es parte de Él, es creador de todo. Entonces nosotros tenemos que tener en claro eso, que Dios es el creador, no es parte de la naturaleza, es el creador de la naturaleza, es el que le da vida a la naturaleza. No seamos como los panteístas, y cuando hablamos de panteístas hablamos de esas personas que describen a Dios como un todo, como lo que se ve. Muchos lo llaman como el universo, ¿sí? Entonces esos son los panteístas, los que reflejan a Dios como el universo, como que Dios es todo lo que existe. Está bien, Dios creó todo lo que existe, mas no es todo lo que existe. Dios creó todo, o sea que todo lo que vemos existe porque Dios existe. Si Dios no existiera, nada de lo que vemos existiera. ¿Por qué? Porque seguimos con esa palabra. Dios es la esencia de todo. Dios es el que le da vida a todo. Entonces Él es fuente de la vida de todo lo que existe. Entonces podemos decir que la mejor descripción de Dios es el nombre que le reveló a los primeros israelitas. ¿Cuál es este nombre? El nombre de Jehová. ¿Y cómo se traduce este nombre de Jehová? Se traduce muchas veces como Señor. Pero los especialistas creen que se trata de un antiguo modo de verbo ser. O sea que lo conjugan con el verbo ser, cuyo significado literal sería aquel gracias al cual existe todo. Entonces podemos resumir en conclusión que Dios es aquel cual gracias existe todo. Entonces podemos definir a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es todo. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo existe porque Dios
existe. Así que cuando alguien te pregunte, oye, ¿cómo es Dios? Dile, Dios es todo. Dios es todo. Todo lo que ves y lo que no ves, todo existe porque Dios existe. Tú y yo existimos porque Dios existe. Entonces llévate esto claro para tu casa, llévate esto claro para tu mente, para tu corazón. Cuando alguien venga a querer cuestionarte con preguntas y te pregunte, oye, ¿cómo es Dios? Dile, Dios es todo. Todo lo que se ve, lo que no se ve, es Dios. Todo existe porque Dios existe. Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Dios es inmanente. Dios es trascendente. Dios es todo. Dile así, Dios es todo. Así como las personas desde la antigüedad adoran a Dios, es necesario que nosotros continuemos esa adoración al Señor. Es necesario que nosotros continuemos adorando al Dios creador del cielo y de la tierra. Porque Él envió a su único Hijo para que tú y yo podamos ser salvos a través de creer en Jesucristo. Así que Dios, invito a que busquemos cada día más de Dios, y que cada día nos llenemos más de su presencia y no se pierdan cada uno de los videos que vamos a estar subiendo en este canal, porque como les comenté al principio, tenemos más de 200 preguntas. Este es solo un abreboca de lo que vamos a desarrollar en este canal. Vamos a ir directo y conciso a cada una de las preguntas que vamos a tener respondidas en este canal. Y si tú tienes alguna pregunta que quieras ya ser respondida, no te olvides dejarnos en los comentarios para que podamos desarrollarla y poder traerla en un próximo video a este canal y poder decir con base bíblica, con base en la palabra del Señor, y responder cada una de sus preguntas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy su hermano en Cristo, predicador y evangelista Ángel Rendón, y es un placer estar con ustedes. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima.